Hola, muy buenos días, mi querido hermano, mi querido amigo. Deseo para ti un día lleno de bendición, ya una semana que inicia donde cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que atender, muchas responsabilidades. Pues no sé cómo está en este momento tu situación, pero sea cual sea, quiero que sepas que Dios está al control, que Él tiene el control de todas las cosas, que Dios ve por ti, que Dios está al cuidado tuyo y de tu familia. Familias tal vez desconsoladas porque han perdido algún ser querido, porque están en una situación precaria financiera o con problemas en su hogar o algún problema de salud. Que podamos colocar nuestra confianza en ese Dios maravilloso que nos ama y que así como estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, día a día Él también cuidará de nosotros y nos sostendrá, aún en las pruebas y las situaciones más difíciles. Quiero continuar con este estudio maravilloso de la semana que se titula Entendiendo el Sacrificio. ¡Wow! Qué importante y vital es que entendamos el sacrificio que se hizo en favor de nuestra salvación. Si lo llegáramos a entender plenamente, también lo llegáramos a apreciar plenamente. Y si lo llegáramos a apreciar plenamente, este sería precisamente el secreto para que haya un cambio verdadero en nuestra vida. Una visión diferente y vivir aún en un mundo malo, lleno de esperanza, pero también de compromiso. El título para el estudio de hoy es Sangre de toros y machos cabríos. Allí entonces se nos presenta como una situación injusta, ¿no? Cuando revisamos toda la historia bíblica y toda esa cantidad de sacrificios de animales inocentes, pues muchas personas lo han visto, yo mismo lo veo como algo cruel. ¿Por qué tenían que ser sacrificados miles y miles de animales inocentes, ok, para realizar este tipo de ritos? Si esto hoy se realizara, esto definitivamente sería denunciado y lo que serían los organismos de protección animal actuarían para evitar que esto sucediera. Y sí, claro que sí. Fue una situación muy injusta, así como fue de injusta la muerte, así como fue de cruel la muerte de esos animales, así fue de cruel e injusta la muerte de un ser inocente que no merecía morir de la manera como murió, sufrir y pagar un precio que no le correspondía a él. ¿Ok? Es ese Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador, ese que murió por nosotros en la cruz para redimirnos del pecado. Y precisamente esto nos muestra lo terrible del pecado y la injusticia que trae consigo entonces el pecado. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces de estos sacrificios? Hay algo, nuestro texto base para el estudio de hoy lo encontramos en Hebreos 10, del 3 al 10. Dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, entonces, ¿por qué se llevaban a cabo si esto no podía expiar los pecados de aquellos que lo hacían? Pues esos sacrificios obviamente no eran los que salvaban. No era la sangre de ese animalito el que iba a expiar el pecado. Claro está, la Escritura decía claramente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero el participar de este acto era entonces algo que debía constreñir el corazón del penitente, ¿ok? Le debía recordar su pecado. Le debía recordar lo injusto que sería que un día llegaría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y sería sacrificado en su lugar. Y entonces el corazón del penitente tenía que realmente estar constreñido, adolorido, avergonzado,
por él mismo. El penitente tenía que tomar el cuchillo y pasarlo por la garganta del animalito allí, inocente, y ver cómo esa sangre era derramada y cómo se le iba la vida a ese animalito injusto. Y todo ello para prefigurar lo terrible del pecado. Lo terrible del pecado y entender que entonces era mi pecado el que le estaba dando muerte a ese animalito y le daría muerte al Cordero de Dios que vendría para quitar el pecado del mundo. Luego dice allí en Hebreos 10, 5 al 7, mostrándonos que era pues un instrumento que actuaba como una figura y por lo tanto todo lo que actúa como una figura termina siendo imperfecto, incompleto. Entonces allí dice, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sí ves? Allí entonces dice que cuando Cristo llegó al mundo, ya entonces dijo Dios, ya no quiero sacrificio. Ahora entonces ocurre que ese antitipo que representaban estos sacrificios, ese cordero representaba el antitipo, estaba prefigurando algo que ocurriría y se materializaría tiempo después en la persona de Cristo. Cuando llega el tipo, así se identifica los sacrificios, el cordero pascual era el antitipo, pero cuando llega Cristo, que es el tipo, deja de tener sentido continuar entonces realizando sacrificios de animales. Entonces, pero era un acto, debía ser un acto personal. Un acto personal donde allí, en cada ritual que la persona participaba, debía colocar su fe en el sacrificio venidero. Cada cordero que moría era una mini profecía o una parábola viva que gritaba, viene uno que es el único que te puede salvar. Y debía ser un acto personal y profundo. Nadie podía venir y pues ofrecer pues el sacrificio por otro. ¿Ok? Claro está que como familia también ofrecían, ¿no? Ofrecían sacrificio, pero tenía que ser un acto personal. Cada niño tenía que ver en este acto, ¿ok? Que el pecado era algo serio. Y ya luego que ellos participaban entonces de esto, pues obviamente tenían que estar conscientes de que su pecado no era cosa de poca monta. En Levítico, el penitente, como lo dijimos, debía ser el que se encargaría personalmente de darle muerte al cordero. Así que entonces esto nos mostraba de que sin arrepentimiento y derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. No tenía sentido que alguien viniera y ofreciera un sacrificio si no iba acompañado de un corazón arrepentido. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega Cristo? Ya lo dijimos. Cuando Cristo llegó, dice allí Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos, no por mano humana, sino por una mano invisible, la mano de Dios, que hace ya entonces esa destrucción de esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde era necesario que un sacerdote, pero que a fin de cuentas era un ser humano pecador, que también necesitaba purificarse a sí mismo, debía entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para actuar e interceder en favor del pueblo. Pero cuando ya Cristo llega, ya deja de haber necesidad. El velo se rompe y ahora nosotros tenemos a través de Cristo, de la fe puesta en el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Ahora tengo acceso directo a través de Cristo al lugar santísimo, al trono de la gracia. Y eso representaba, y por ende entonces, este marco de sacrificios llega a su fin. Ya no era necesario que ocurriera esa intermediación humana, obviamente que era la representación de ¿quién? De Cristo, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Entonces vemos cómo ahora se convierte en una cosa hermosa y más completa y perfecta.
Porque ahora podemos ver que aquello que era figura de lo que habría de venir tuvo un cumplimiento en la persona de Cristo. Y dice ahí Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Sí te das cuenta? Allí tenía que haber lo que llaman el continuo. Era todos los días. El altar tenía que estar encendido. Y en la mañana y en la tarde ofrecer sacrificio. Pero ahora no. Ahora dice, una vez que ha venido Cristo y ha muerto una sola vez, ya entonces ese sacrificio es suficiente para siempre. Porque en Cristo todo satisface, llena plenamente, libera plenamente. Y es duradero. La paz que Cristo ofrece es para siempre. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, tú todos los días tienes que venir a este pozo a sacar agua, tomas de ella, vuelves a tener sed y tienes que venir día a día por más agua. Pero yo te voy a dar un agua, que es el agua que yo ofrezco, que es un agua con la cual ya no tendrás sed jamás. Algo así entonces, exactamente igual, ocurrió con el sacrificio de Cristo. Ahora, con el sacrificio de Cristo, ya nosotros tenemos un sacrificio completo, maravilloso, suficiente, que evidentemente ya interrumpe este sistema de sacrificios. Ahora, había un riesgo en la antigüedad y durante este tiempo del sistema de los sacrificios, al igual que en los tiempos de Jesús y ahora en nuestro tiempo. Y es el tema de la fe. No ha habido otro modo de ser salvo sino a través de la fe. En el pasado, muchos ofrecían sacrificios sin fe en el Salvador venidero, y entonces no tenía sentido. Pero cuando Cristo estuvo acá, incluso cuando Cristo colgó del madero muriendo por el pecador, muchos tampoco creyeron en él. Y hoy mismo corremos el riesgo de no aceptar el sacrificio de Cristo como suficiente y aceptarlo como el único nombre a través del cual podemos ser salvos y creer que nosotros podemos entonces hacer algo para nosotros obtener la redención. Y no es así. Solo a través de la fe en Cristo, antes, durante y después, el hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, el mensaje de Hebreo es claro. El sacrificio ya se hizo. Solo por fe en Cristo ahora hay perdón, y siempre solo por fe en Cristo ha sido posible el perdón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos 11:6. ¿Ok? Así que dice en Juan 1 al 3 y el 14, que esto ocurrió con la venida de ese unigénito Hijo de Dios. Como lo dice allí, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan 1, del 1 al 3. El que murió en la cruz no era entonces un mártir más. Ese era el Verbo de Dios, el creador del universo. Ahora, la gravedad del pecado es tan inmensa que fue necesario que solo el sacrificio de Dios hombre pudiera entonces pagarlo. ¿Sí te das cuenta lo terrible que es el pecado? Y cómo para Dios el pecado es tan horrendo que pues tuvo que ser necesario que el único Hijo de Dios muriera en favor del hombre. Él mismo estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de ¿qué? Del Dios hombre que muere entonces en lugar del pecador. ¿Cuál es la aplicación para nosotros ahora entonces? ¿Cómo debo ver ahora el pecado? Mi querido amigo, el pecado lo tenemos que ver como lo que es. Es algo tan serio que cobró la muerte del unigénito de Dios. No puedo tomarlo a la ligera. El pecado todo lo que toca destruye. No puedo salvarme por mí mismo y definitivamente necesito vivir agradecido.
lleno de humildad y de dependencia en Jesús, confiando en Él todos los días como el único que me puede salvar. Los sacrificios de Dios, dice Salmo 51:17, los que Él acepta son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que todos los sacrificios del pasado gritaban entonces, alguien inocente debía morir en lugar del culpable para que el culpable pudiera vivir. Y cuando Jesús entonces vino y murió en la cruz, eso fue lo que hizo por ti y por mí. Murió en tu lugar. Fue tu pecado y mi pecado los que llevaron a Cristo al madero. No fueron los romanos los que mataron a Jesús. Tu pecado y mi pecado llevó entonces a Cristo al madero. Así que la sangre de los toros y de los machos cabríos solo eran una sombra de lo que habría de venir. Gracias a Dios entonces en Cristo podemos vivir bajo una realidad maravillosa. Como lo dijo Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy es un día para dar gracias a Dios por ese Cordero que murió en tu lugar. Y pues pedirle a Dios que nos ayudes a apreciar ese sacrificio, a vivir lleno de humildad, a no creernos mejor que nadie, a entender que todos somos pecadores y que solo en Cristo nosotros podemos ser salvos. Así, mi querido amigo, que Dios te bendiga, que solo en Él esté puesta nuestra confianza y que solo para Él podamos vivir. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Gracias, Señor, por el Cordero. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, a quien enviaste para morir por mí. Señor, bendice a todos mis amigos, a todos mis hermanos, para que podamos colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo, Dios te guarde y que podamos vivir un día de victoria. Chao.